Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Si yo les hablo de un presupuesto de 164 millones de dólares para el desarrollo de un entretenimiento, lo primero que se viene a la mente es, bueno, el próximo camión de Hollywood, la próxima megaproducción de efectos especiales. Y no, eso fue lo que costó un videojuego del 2013. Es lo que costó el Grand Theft Auto 5, que se publicó en 2013, todavía no salió el 6, está programado para el 2025. Vamos a ver cuánto es lo que cuesta. Y así todo, tampoco fue el videojuego más caro de la historia, fue superado muy pronto y es impresionante el dinero, porque si eso es lo que se invierte, se imaginarán cuál es el margen de ganancia. Los videojuegos están presentes en todos los bolsillos, en todas las casas, donde haya una conexión a electricidad y un dispositivo, hay un videojuego y ya no es cosa de los chicos, no es cosa de personas que se dedican solamente a los videojuegos. Incluso hay gente que dice, no, nunca he jugado un videojuego y cuando uno se lo marca dice, ah, no sabía que era un videojuego. Vamos a charlar de eso, hoy vamos a charlar de cómo afecta, cómo nos afecta, cómo afecta a los chicos, si realmente los juegos violentos generan violencia, si los juegos generan adicciones y si los juegos pueden educar. Para charlar de todo eso es que hoy contamos con la presencia de Roy Magariños. Él es desarrollador de videojuegos con 20 años de experiencia en el rubro y ya le doy la bienvenida. Te doy la bienvenida, Roy, y bueno, arrancamos directamente por preguntarte cuál es el escenario actual del mundo de los videojuegos, algo que ya tenemos naturalizado como parte de nuestra sociedad. Así es. Bueno, los videojuegos hoy tuvieron un gran empujón, que es la pandemia. Ya venían con un grandísimo empujón, que son los juegos móviles, ¿no? Es decir, los avances tecnológicos siempre de alguna manera van desarrollando los videojuegos. Lo que nos está pasando hoy como industria global, y no solo videojuegos, sino todo lo que tiene que ver con tecnología, es que ahora la gente volvió a salir a la calle. Entonces el tiempo en pantalla es menor, la cantidad de ofertas cada vez es mayor, ¿no? Digo, en lo que es audiovisual. Todas las grandes marcas hicieron su propia app de videos, ¿no? Su propia plataforma de streaming, con lo Ujú. cual un videojuego compite contra Disney Plus, contra Netflix. Incluso Netflix puso videojuegos dentro, ¿no? Sí. De su plataforma, con lo cual, eh, bueno, cada vez hay menos tiempo para los mismos ojos, ¿no? Entonces hay un desafío enorme. O sea, es como una pelea por la atención del Exacto, usuario. exactamente. Y hoy, bueno, hoy también lo que permite la tecnología es que se hagan juegos más rápido y más fácil. Hay un montón de motores para desarrollar, cada vez hay más desarrolladores de videojuegos, ¿no? Claro, yo pensaba en los costos, ¿no? Cuando estuve chusmeando, corregime si me equivoco, pero de una forma, o sea, tenés extremos como Rockstar con el Grand Theft Auto, que el Ajá. último fueron 160 y pico Sí. millones de dólares para el desarrollo, más todo lo que gastaron después. Pero había visto que por poco dinero, que son 100.000 dólares, no, no sé si es poco. Bueno, en videojuegos es poco. En videojuegos es poco. Y ahí ya Y arrancas a desarrollar un vos videojuego. podés hacer con 10.000 si querés. 10.000. Con 10.000, o sea. Y de hecho hay gente que independiente, o sea, en su espíritu independiente, logran vivir con sus viejos, no sé, o sea, o tienen alguna forma resuelta, o laburan y después a la noche lo hacen, y desarrollan sus juegos y también se introducen a la industria. Entonces, el capital aportado en realidad lo que hace es a la definición del juego, la calidad del arte, del sonido, el contenido, ¿no? Cuántas horas dura el juego. Hay juegos chiquitos que duran media hora, hay juegos que puedes jugarlo 300 horas y seguís. Digo. Grand Theft Auto lo mencionábamos recién, o cualquier juego como el Civilization, eh, bueno, ahora está saliendo el Path of Exile 2, otro juego que se va a llevar cientos o miles de horas de muchas personas. Pero el nivel de inversión está directamente relacionado con eso, ¿no? Con contenido y definición. Y en conjunto, calidad. Entonces, a veces es un juego que quizá no tiene tanto appeal visual, pero es muy divertido, es enviciante y bueno, levanta también ¿no? Levanta parte del mercado y se posicionó quizá con muy poca inversión.
Sí, Entonces, justo mencionaste el Civilization, que visualmente uno dice, pero te puedes bueno, quedar horas. bueno, fue ahora, Podés, no sí. te quedas horas. Fue creciendo igual. Civilization tiene mucho sistema, tiene mucho contenido, porque ya no sé si tiene 30, 40 civilizaciones, entonces cada una tiene lo propio, está todo el aspecto narrativo. O sea, es un juego grande en sí mismo por la cantidad de funcionalidades que tiene, ¿no? Un videojuego, vos lo dividís técnicamente, ¿no? Estamos hablando como en dos áreas. Una es la parte de mecánicas, que vendría a ser qué hago con los controles, Sí. y otra parte es la de sistemas. Por ejemplo, si se inunda, bueno, cuándo sube el agua, como cuándo baja el agua, y que todo eso esté asociado a la mecánica. Entonces yo puedo llegar a inundar, pero tiene que existir la inundación per se para que lo pueda hacer. Entonces esa es la manera en la que vos dividís al videojuego. Y por sobre esas dos cosas, la tercera lista es qué puedo hacer con esas mecánicas y sistemas. ¿Qué contenido, ¿no? O sea, cuántos niveles, cuántos jefes, cuántos mapas, o bueno, cada juego tiene su forma, ¿no? Si es una ciudad, bueno, ¿qué tan grande es la ciudad? ¿Cuántas cuadras tiene? ¿Cuántas misiones? ¿Cuántos, no sé, el GTA? ¿Cuántos tipos de autos hay? ¿Cuántas Infinito. personas? Digo, infinito. Entonces, ¿cuántos tipos de vehículos ya? ¿Y qué misiones, siguiendo el concepto de la mafia, puedo hacer con esos mismos sistemas y mecánicas, ¿no? Entonces, de esa manera vos podés definir el tamaño del juego. Yo siempre lo relaciono con la arquitectura. O sea, es como, bueno, hay que construir vamos a decirle, una estructura. Puede ser una casa, puede ser un edificio. Ahora, casas puede ser de 2 ambientes, de 10 ambientes. Puede tener jardín, puede no tener jardín. En videojuegos es igual. Entonces, el nivel de inversión es directamente proporcional a al alcance final, digamos. Yo recuerdo cuando salió, hay una película que se llama Free Guy, que es protagonizada por Ryan Reynolds, el actor de Deadpool, que transcurre en un mapa que, para el que conoce videojuegos, es el GTA. Sí, y Básicamente, sí. con un montón de jugadores muy, muy violentos en todos los aspectos. Pero más allá del argumento, hay una parte que te muestra el desarrollo, ¿no? Y cómo algo bien desarrollado o algo desarrollado de forma chapucera y que Claro. salga rápido se contraponen. ¿Cuál es el proceso de un desarrollo del videojuego? Bien. Nosotros lo definimos en 4 instancias. Hay una primera que es la ideación. ¿Sí? Tuve una idea, no sabes, en mi mente, lo veo, lo siento, lo puedo jugar, pero hay otra persona que tiene que entender lo que yo estoy soñando, ¿no? Entonces, ese proceso implica redacción de documentos, implica buscar otros juegos similares, implica detectar qué de mi visión de juego ya está implementado en otro juego. En la industria de videojuegos se toman muchas referencias, por no decir se copia, pero bueno, las mecánicas es algo que no se puede patentar, ¿no? La lúdica no se puede patentar. Entonces, si alguien logró alguna mecánica lúdica, cualquier persona la puede usar. Si no, tirar los dados estaría patentado y nadie podría tirar dados, ¿no? Por ejemplo. O sea, te referís al mecanismo de juego. Claro, o sea, el mecanismo de juego y vamos a decirle las acciones que realiza el jugador que se agrupan en un comportamiento humano. Entonces, el comportamiento humano no es patentable. Ya. Y desde ahí que todos toman prestado de todo por todos lados, ¿no? Entonces, empieza por captar de la industria aquellos comportamientos que yo voy a usar. Que tiene además otra estrategia, que es la gente que ya jugó esos juegos, cuando vea el mío se lo va a sentir familiar y lo va a jugar con más comodidad. Y va a haber más chance de que lo compre. O sea, hay una cuestión comercial detrás, ¿no? De esto. Una vez que vos ideaste el juego, que tenés las bases funcionales, pensadas, ¿no? Y documentadas, empieza una parte de preproducción. ¿Cómo es el arte? ¿Cómo se va a ver, ¿no? ¿Cómo se va a escuchar? ¿Qué universo narrativo voy a utilizar? Volver a hacer búsqueda de mercado, volver a basarse en cosas existentes, ¿no? Digo, los juegos romanos bélicos tienen mucho más impacto que quizá uno de, no sé, Argentina, las campañas independentistas, porque es Roma. O los juegos de zombies. Todos quieren juegos de zombies. Entonces hay como ciertas temáticas ya instaladas, mainstream, que bueno, hay que tomar la decisión de si ese es el universo narrativo que vamos a usar. O vampiros. Bueno, pero hay muchas narrativas de vampiros, ¿no? Están, bueno, digo, cada área tiene lo suyo, ¿no? Cada universo tiene lo suyo, pero hay que elegirlo. Y después, una vez elegido eso por sobre todos los sistémicos, se hacen pruebas. Pruebas de programación, pruebas de arte, de modelado, de integración, de animación.
Y una vez que vos lograste validar no solamente qué vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer, recién ahí podemos decir, o sea, recién ahí podríamos decir que vos tenés el conocimiento suficiente para proyectar lo que va a costar tu juego. Antes de la preproducción no sabés. Porque quizás determinás 3 horas para hacer un modelo, y viene el artista técnico y le lleva 6. ¿Y cómo calculás el desfasaje al doble de todo? Entonces, recién en ese punto vas a tener la cantidad de personajes, la cantidad de objetos, la cantidad de escenarios, la cantidad de universos narrativos. Y todas esas cantidades hacen a la cuantificación. Es muy difícil que hoy venga alguien con una idea y me dice, Roy, quiero hacer esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Viste? Como que, quiero hacer una casa. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ¿tenés los planos? No, bueno, vamos con un arquitecto. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y recién ahí, terminando la preproducción, empieza el trabajo cotidiano, iterativo, permanente de expandir el juego, expandir todo, digamos, momento a momento, hasta su completitud. Pero aún habiendo terminado el juego, todavía no terminó el proceso. Recién ahí tengo la cosa. Tengo que salir a venderla. Tengo que publicarla en las tiendas, tengo que promocionar, tengo que construir comunidad, tengo que generar toda la atracción de redes, digo, ver si algún influencer lo quiere levantar o si tengo que pagar pauta. Digo, empieza todo el camino de la comercialización hasta que realmente el juego queda dispuesto al público para su consumo, ¿no? Y después viene el mantenimiento. Y después en el mantenimiento, dependiendo de la tecnología, la plataforma, tiene más o menos mantenimiento. Hay juegos que no, que los dejas ahí 5 o 6 años hasta que mueren. Y hay otros que permanentemente hay que agregarle contenido. Pero bueno, ahí ya se vuelve más específico, ¿no? El juego de por sí mismo es como una cápsula que la lanzas. Aquellos juegos que una vez lanzados reciben actualizaciones periódicas, cambian el modelo de negocios, deja de ser una venta de juego y pasa a ser un Game as a Service, se llama. Es decir, los jugadores no compran y consumen el juego por el juego en sí mismo, sino por todo lo que vos le vas dando sistemáticamente. Fortnite, por ejemplo. O tenés los famosos juegos móviles free to play, que se agota el contenido, entonces me dan más contenido para que yo siga jugando, y en esa jugada permanente empiezan las publicidades, las microtransacciones, ¿no? Son distintos modelos de negocio. Pero el juego por sí mismo, digamos, la parte base, core del juego, termina en ese lanzamiento. Ahora, vos recién mencionabas una parte, bueno, mencionaste un videojuego bastante educativo, vamos a dejarlo para más adelante, vamos a charlar de eso también. Pero a mí siempre me intrigó, más allá de la pelea de las consolas, de los 80 y de los 90, de los 2000, todavía cada vez más reducida, pero sigue siendo una pelea de consolas. ¿En qué momento pasamos de tener una industria prácticamente muerta a mediados de los 80 del sistema hogareño a una industria que le compite al cine? Bien, yo diría que, bueno, si vos vas a los números, videojuegos factura lo mismo que el cine, la literatura y la música juntas. Sí, es una locura. Con lo cual, pero bueno, hay que separar, ¿no? Facturación de consumo. El videojuego fue creciendo un poco por el advenimiento tecnológico. Digamos, mi primer videojuego fue en el 89, Mario Bros. Con una consola Nintendo, con 4 años. Así que viví en realidad todo el crecimiento. No todos tenían una computadora en su casa, no todos tenían una consola en su casa. La expansión tecnológica de los 90 al 2000 permitió que se masifique, ¿no? Después todo lo que tiene que ver con las .com y el crecimiento de Internet también generó un ecosistema para que cada vez más hogares tengan más diversidad de juego, que era toda la parte de Flash Games en su momento, mientras consolas seguía su camino estándar, vamos a decir elitista, porque el 5% del mundo juega consolas, el 95% no tiene consolas, con lo cual estamos hablando de un porcentaje pequeño, pero siempre permanente, ¿no? Y por sobre eso, en el 2008, cuando sale el primer iPhone, y también en el mismo año sale el primer Android y empieza la guerra de los dispositivos móviles, ahí arranca un oleaje nuevo, que fue muy particular porque toda la industria de videojuegos tuvo que readaptar sus modelos de negocio, la forma en la que trabajaban, todo cambió de golpe, y hoy los dispositivos móviles son aproximadamente el 50% de la facturación mundial. 50%. El 50%. Entonces, y no estamos hablando de que
teníamos un 100 y se dividió en 2. Teníamos un 100 y se multiplicó en 2, ¿no? Porque aparece una nueva tecnología, entonces aparece todo un nuevo proceso de desarrollo. Y eso expande los videojuegos al bolsillo de todos. Esa expansión trajo además una premisa que para mí es genial, que para mí es lo que hace hoy al videojuego, que es que se empezaron a preguntar no quién jugaba videojuegos, sino quién tenía un celular en el bolsillo, ¿no? Entonces quizá tu abuela tenía un celular en el bolsillo, quizá tu mamá tenía un celular en el bolsillo, o tu tío. Claro, aparecieron juegos que Claro, encontrabas a personas que nunca habían jugado en videojuegos, estaban exacto. jugando. Porque tenías acceso a un mercado que todavía no estaba siendo explotado. Y ahí nace Candy Crush. Claro, estaba pensando exactamente lo Sí. mismo. Veías a personas que nunca te hubieras imaginado con videojuegos, estaban jugando. Exacto. Había habido un abordaje a ese público en las redes sociales, cuando Facebook hizo su auge, y todos fueron a Facebook. Bueno, está esto, ¿no? Que primero los chicos entraron a Facebook, y después cuando sus padres y abuelos entraron a Facebook, se fueron a Instagram, y ahora, bueno, van boyando, ¿no? Como que se estableció. Pero apareció esa nueva audiencia, y ahí la industria de videojuegos se dio cuenta que sabía desarrollar, que sabía desarrollar videojuegos para jugadores, o sea, para sí mismos, pero no sabían desarrollar videojuegos para personas que no eran jugadores. O sea, siempre en los 80, en los 90, hasta en el 2000, el que hacía videojuegos jugaba videojuegos. Y conocía a su audiencia porque era su gente. ¿Cómo es hacer cosas para alguien que no sos vos? Y hay que tener todo un conocimiento de marketing. Bueno, aparecieron aristas muy particulares, por ejemplo, user research, que tiene que ver con analizar a los usuarios, al comportamiento. Es toda una cuestión digamos, de ciencia de los datos, de humanísticas, digamos, de sociología, que no tiene que ver tanto con la tecnología, sino con el contexto de los consumidores. Y se empezaron a traer un montón de técnicas y tácticas de otras industrias para poder abordar esas nuevas audiencias. ¿Cómo cuáles? Bueno, dentro de lo que es, por ejemplo, psicología, ¿no? Todas las conductas psicológicas de los jugadores. ¿Cuándo consumen? ¿Por qué consumen? Ese es un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el marketing y el branding y la publicidad. Lo que tiene el cine hace un siglo, digamos, el videojuego lo está incorporando, cinemáticas, construcción de personajes, propiedades intelectuales que se vuelven transmedia, 360, ¿no? Star Wars sacó los juguetes y así hizo Star Wars. Tenía 3 películas, o sea, con 3 películas formó un imperio, no, con todo lo que hizo alrededor de esas 3 películas. Esa capacidad de construir propiedades intelectuales se migró a los videojuegos y bueno, por eso eh, todo lo que pasa con las películas hoy. Digo, hay juegos que se vuelven películas, hay películas que se vuelven juegos, Es verdad. pero se empieza a entrelazar. Ahora, nosotros vamos a ir a un pequeño corte, pero me dejaste el pie ya para empezar a hablar de aislamiento y comunidades, ¿no? De cómo se van Sí. creando desde que los videojuegos se superpusieron con Internet y nació una nueva forma de jugar que a mí incluso me costó adaptarme. Enseguida volvemos con Es más complejo, hoy charlando de videojuegos y el universo enorme. Ya nos vamos a meter también con las conductas sociales que surgen de los videojuegos. Con Roy Magariños. Ya venimos. Roy, hay una película que vio todo el mundo, que es Ready Player One, que es un homenaje a la cultura pop, pero que transcurre en un videojuego gigantesco en el cual todo el mundo puede ser quien quiera ser y prácticamente nadie sabe a quién tiene del otro lado, pero se generan amistades del mismo modo. Sí. Hubo un momento en que los juegos empezaron a construir comunidades online, que vos tenías la historia y después tenías el modo multijugador o entrar al modo online y empezabas a encontrarte con otras personas. Imagino que debe ser una buena unidad de negocio, si no nadie lo habría desarrollado. Pero trato de pensar en qué impacto tuvo eso, tanto en la industria y en lo social. Bueno, mira, personalmente yo tengo hoy un grupo de amigos que tenemos ya más o menos 20 años de amistad y nos conocimos jugando online. Con lo cual, de hecho estuvimos 8 meses jugando online y un día dijeron, ¿vamos a hacer un asado? Bueno, dale, y ahí nos conocimos en persona, ¿no? Como si fuera una red social. Claro, pero era por el chat del juego, o sea, entrábamos a jugar, nos cruzamos 25 veces en las mismas salas,
nos empezamos a, vamos a decir, a conocer en perfil de jugador ¿Se puede saber qué juego era? en el Warcraft. Era en el Warcraft, en realidad era un mapa del Warcraft 3 que hoy es el Dota 2, que es un juego masivo, uno de los que más mueve. De ese mismo juego se generó un clon que después tomó identidad propia, que es el League of Legends, que también está en boca de todos. Son dos juegos que tienen la misma base de mecánicas, el mismo tipo de usuarios, pero están los nostálgicos que siguen en el Dota y los que se fueron a League of Legends, ¿no? Pero yo crecí metiéndome en comunidades. Fue refugio también, ¿no? En esa época, estamos hablando 2003, 2002, incluso antes yo tenía les decíamos un clan, que en realidad era un grupo de personas, Ujú. pero jugábamos juntos torneos ya. Y de hecho había diferentes clanes a lo largo de la ciudad y del país, y cuando se cruzaban esos clanes en los torneos que eran presenciales, fines de los 90, principios del 2000, había pica. Digo, lo mismo que pasa en el fútbol. Bueno, trasladarlo a videojuegos porque esos juegos son competitivos. Uno no juega online solo, solo por diversión, ¿sí? Al haber una persona del otro lado, o emerge la cooperatividad, y son juegos cooperativos, son juegos donde reina el coordinar con el otro para lograr objetivos en común, o reina la competencia. Y la competencia es el perfil psicológico killer, es tengo que ganarle al otro, tengo que mejorar para ser mejor que el otro, ahora y siempre. Y eso lleva un montón de características positivas, ¿no? Y otras, bueno, no tan positivas. Pero imagínate una persona que se vuelve resiliente, que se vuelve insistente, que analiza sus capacidades para tratar de superarse a sí mismo permanentemente. Imagínate llevar eso a cualquier otra área de la vida cotidiana de una persona. Bueno, el gamer lo desarrolla a un nivel muy exigente, ¿no? Ahora, en esa exigencia también, dentro de los grupos de amigos online, emergen reglas, protocolos, hay liderazgo, ¿no? Siempre hay alguien que tiene que marcar el ritmo. Si son 5 personas en simultáneo, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a ganarle al otro equipo? Alguien toma las decisiones. Vení para acá, anda para allá, hace esto, compra aquello, te va guiando. Bueno, el liderazgo es parte. Y cuando vas a una gaming house, que vendría a ser como el club de fútbol, pero en un videojuego, tienen psicólogo deportivo, tienen nutricionista, tienen entrenador personal. Porque al final del día no es solamente saber jugar, es que tu cerebro ande más rápido, y que tu cerebro ande más rápido tiene que tener los nutrientes necesarios. O sea, toda la conducta deportiva de alta competición está puesta en los videojuegos. ¿Y qué opinión tenés de la profesionalización del jugador de videojuegos? Bueno, O sea, para son que no lo trabajos sepa, modernos, sí, sí. si alguien no se enteró, le aviso, hay torneos mundiales Sí, con gente que se dedica y tiene entrenamiento y entrena horas y horas todos los días sí. para competencias puntuales por premios de muy Sí, altos. sí. El Dota llega a premios de 40 millones de dólares, distribuidos en los 16 equipos, pero bueno, son los nuevos trabajos. Así como el influencer está grabándose todo el tiempo, pero en realidad no, tiene un mercado, una audiencia cautiva, tiene voz, lo que dice llega al público, esa gente reacciona a lo que dice. Digo, eh, pasa a ser un poco más que alguien que hace contenidos, tiene influencia sobre una población, eso es un trabajo hoy. Bueno, el gamer es un trabajo y tiene que hacer lo mismo. De hecho, el gamer gana más plata por la comunidad que lo sigue que por los torneos. Quizá en el torneo el equipo ganador sacó 6 millones de dólares, pero son 6 jugadores más el DT, más, bueno, más toda la gaming house que está atrás sosteniéndolo, ¿no? Quizás son 20 personas atrás. Y se va distribuyendo y se va licuando, y después están las marcas que sostienen financieramente todo, con lo cual cobran sus regalías. Pero el gamer lleva una remera puesta. Esa remera, digo, tiene publicidad. El gamer juega online streameando en sus días de semana. Hay gente que paga mensualmente para poder acceder a ver ese juego en vivo o para estar más cerca del jugador. Entonces, hablamos que no es solamente que entrena y juega profesionalmente, sino que sobre eso hay construido un negocio. Y digo, y para mí hay que considerarlo, porque son los nuevos negocios. O sea, Yo me acuerdo cuando era chico me metía en un Sacoa o en un Plaza y me quedaba viendo cómo jugaba alguien que sabía jugar mejor que yo, no sé, el Mortal Kombat, por poner un ejemplo. Y te quedabas viendo y de paso tratando de copiarle los movimientos o ver qué era claro. lo que hacía. eh,
y después si te salía bien y si no también. Pero se formaba así de querés ver y querés que gane. Claro. O querés que le vaya bien y estás ahí como diciendo, uy, 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 a ver hasta dónde llega. Jamás imaginé que eso se iba a convertir en una Claro. suerte de deporte, pero yo dije, qué ridículo, estás pagando para ver. Y yo decía, Sí. pero yo hacía lo mismo. Pero es lo mismo, o sea, si vos vas hacia el pasado, eh, los gladiadores, era lo mismo. Vos al final del día, como individuo, observás a otro que hace algo que te parece grandioso y que lo es muy lejano a tus capacidades. Entonces disfrutás de cómo esa persona logra lo que vos jamás vas a lograr. Así más lejos llenamos estadios de fútbol, ¿no? Por eso, o sea, hay gente que va a ver a Messi, no importa si gana, si pierde, si está en el Inter de Miami, no importa. Quieren ir a ver cómo juega, cómo se mueve, qué cosa nueva va a hacer. Bueno, es lo mismo. O sea, al fin del día es esa devoción por ver algo que vos sabés que no podés hacer. Que quizás si entrenás, sí, bueno, podés entrenar toda tu vida y llegar, pero no es el objetivo, ¿no? El objetivo es lo inmediato, es lo quiero ver ahora. Eh, Entonces, ese ímpetu construyó una audiencia que es el jugador pasivo. Hay jugadores que no juegan, ven. O sea, Y saben de juego, saben de los personajes, saben todas las reglas, saben todo, pero no agarran el joystick. Observan. Que a veces esos se vuelven casters, líderes de comunidad, ¿no? Toman parte del rol dentro de la construcción de la industria del videojuego y sobre todo de la industria del eSport y del gaming, que es como una arista separada, y tienen un rol protagónico, pero no juegan. Es impresionante. Ve que se conoce todos los nombres de todos los jugadores, de todo, y puede narrar lo que está sucediendo en vivo con palabras técnicas de videojuegos, a la velocidad que va el videojuego, poder verlo, interpretarlo y narrarlo, no es fácil. O sea, yo puedo verlo, interpretarlo, pero si tengo que contarte lo que está pasando, no sé ni cómo hacerlo. claro, me hiciste recordar a los periodistas de boxeo, que la mayoría Es lo mismo, claro. no ha practicado. Pero saben todo Saben absolutamente todo, de todos y toda la historia. y son parte. Y es todo Eh, parte de la comunidad, vamos a decirle. Todos forman partes. Si alguno de esos roles se pierde, para mí se diluye y se destruye el mundo del eSport. o sea, vos no crees en la postura del videojuego como algo que te aísla. Para nada. El aislamiento no es el videojuego. El videojuego, lo voy a comentar desde lo técnico. El videojuego permite construir una realidad virtualizada. Como cuando lees un libro y estás en el mundo del libro y te abstrajiste de la realidad, lo mismo hace el videojuego. Entonces, cuando un jugador, un niño, ¿no? Un sujeto, se mete en esa realidad para escaparse de lo propio, lo que tenés que salir a analizar no es al videojuego, sino el contexto Ah, socioemocional ¿qué de le esa pasa al persona. chico? Y claro. Entonces, cuando veas a un chico que se aísla mucho, que está, no sé, 10, 12, 14 horas en pantalla, en realidad tienes que preguntarte qué está pasando en ese hogar, que ese chico prefiere estar ahí a tener contacto humano. Después, digo, yo he sido un adicto a los videojuegos en mi juventud. Y en mi adultez también, ¿no? De hecho, hay una anécdota que la cuento siempre porque hoy me río, pero en su momento fue particular, que a mí me despiden de un trabajo un 4 de enero y me pagan la indemnización completa. Yo ya vivía solo, adulto, responsable. Digo, ¿qué hago? ¿Busco trabajo? Hago las cuentas, tenía 8 meses para vivir de la indemnización. Bueno, puedo convertirlo en ahorro y salir a buscar trabajo, o puedo jugar videojuegos 17 horas por día por 6 meses, si quiero. ¿Y por qué no? Y justo salió el Diablo 3 en ese momento, y justo con mi grupo de amigos salía el Diablo 3 y bueno, nos metimos en esa. Y estuve, pero hasta junio, fácil, jugando fuerte, tratando de hacer algún freelance, alguna cosa. Y cuando se me acabó el dinero, tuve que salir a buscar trabajo de raje y agarrar lo primero que había, ni siquiera tuve tiempo de buscar lo que me gustaba. Y bueno, fue. Bueno, pero reaccionaste por lo menos en ese punto. Bueno, sí, hay personas que lo llevan a un nivel ya mucho más nocivo, ¿no? Ni que ahora Eh, cuando se mezclan las apuestas en el medio, pero eso ya es. bueno. Sí, ya- pero la apuesta, para mí, cognitivamente utiliza una misma funcionalidad del cerebro, pero para mí es otro universo la apuesta. Los jugadores cuando van a jugar no apuestan, digamos, quieren ser ellos los que ganan. No ponen dinero en la ruleta, digamos, en esto de pongo riesgo, subo las palpitaciones a 10.000, me inyecto de adrenalina, gané,
encima me inyecto dopamina y esto, y se me eriza los pelos digamos, los brazos, o se me derrumba todo eso, me voy al piso y me siento lo peor, que acabo de perder todo. Digo, esos vaivenes emocionales es una búsqueda también, ¿eh? Es una búsqueda. Y el videojuego tiene la posibilidad de generarlo, pero en otros niveles, ¿no? Porque tiene que ver con el nivel de pérdida que vos tenés. ¿Cuánto perdés? Si apostaste una casa, perdés una casa, ¿no? Digo, si apostaste la mensualidad, perdés el mes. Entonces, eh, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Es quizá también una forma en la que segmentamos a la audiencia. El jugador hipercasual no quiere perder nada. El jugador casual está dispuesto a perder los últimos 2 minutos. El jugador midcore está dispuesto a perder la sesión de juego. Es decir, juego, pierdo. ¿Qué pierdo? ¿Vuelvo al principio del nivel o vuelvo al principio del juego? Y el jugador hardcore está dispuesto a perderlo todo con tal de volver a empezar para demostrarse a sí mismo que es mejor que la última vez. Entonces, la curva de dificultad, la curva de aprendizaje, digo, todos los condimentos, sistemas y mecánicas del juego se diseñan en pos de este nivel de frustración y se empiezan a conectar con la cognición. Y de ahí lo que te decía de incorporar de otras disciplinas al videojuego mucho ¿Y a conocimiento qué académico. público apuntás? Porque hay videojuegos Claro. que si perdés no volvés a cero, volvés a un punto anterior. Exacto. O sea, Y todo depende. calculo que ese jugador que vos decís hardcore no va a buscar ese tipo de juego, va a buscar un juego que todo o nada. Exacto. Todo o nada. Todo o nada, y si me pones ahí en adelante, mejor, porque es todo lo mío y lo de él, o nada. Es como, es multiplicarlo. Ahora, por ejemplo, y quizá ahí te abro también una tangente que es bastante nueva. Yo tomo el Candy Crush, ¿no? Que yo lo he estudiado mucho porque en mi carrera profesional en algún momento me interioricé en modelos de negocio y Candy Crush era un juego que facturaba 8 millones de dólares por día. Sí, a mí, perdón, Sí. voy al autorreferencial. En Mm. el boom del Candy Crush, primero, hay una suerte de paradoja de que cuando uno deja de jugar cree que ese juego pasó de moda. No, Claro. o sea, pasó el boom. O sea, yo todavía veo gente en las plazas con el Claro. Pokémon Go. O sea, pasó el Sí, boom, sí, pero sigue estando. sigue estando. Me frustraba. O sea, llegaba un momento que había un nivel que por ahí vi que medio mundo lo pasaba como si nada y yo por ahí llevaba semanas sin pasarlo. O sea, Claro. te genera eso, a pesar de ser un juego que uno lo ve como, bueno, es pasatiempo. Está diseñado para que sea así. Siempre en el videojuego, o sea, todo lo que hay en un videojuego tuvo que ser diseñado, pensado, programado, integrado, o sea que hay mucho esfuerzo humano atrás para que algo exista en un juego. Entonces, cuando a vos te queda un movimiento y aparece una flechita que apunta al medio de la pantalla y te dice, comprá acá, gastá este lollipop que te va a hacer salvar el nivel, es porque alguien programó que cuando queda un movimiento y te queda una posibilidad, vos no, entonces digo, hay una lógica detrás, diseñada. Entonces, ¿por qué alguien haría eso? Y la siguiente pregunta que te hago es, el algoritmo que te genera el nivel y te tira el siguiente caramelito, ¿es aleatorio? ¿O está pensado para que en el turno 19 te falte uno, te angusties y quieras usar el lollipop que vale 25 lingotes de oro y esos lingotes valen, no sé, 30 centavos de dólar? Entonces, empezó a aparecer todo un estudio del comportamiento humano y empezaron a integrar configuraciones remotas, que es como manejar perillas, pero esas perillas lo que manejaban eran curvas de conversión. Compró más, compró menos, compró en un nivel sí, en 10 no. Entonces empiezan a tratar de controlar eso para que cada vez consumas más. Pero mientras hacían eso, quiero creer que en plena ignorancia, lo que estaban construyendo era un sistema de adicción a la dopamina, donde por ganar a vos te daban una satisfacción y después te ponían situaciones de angustia para que quieras mitigar y volver a esa emoción, a esa exaltación, que es usar el sistema de recompensa del cerebro para controlar tu conducta y que pagues. Y es muy fuerte porque vos adulto lo podés, si querés elegir, pero esto sucede en niños. Ahora salió hace poco ya la resolución y la sentencia y Fortnite tuvo que devolver 230 millones de dólares por usar patrones que todavía se está debatiendo el nombre, pero se le decían patrones oscuros, patrones engañosos. Justamente es esto, Que fomentaba el gasto. ¿cómo? Fomentaba el gasto. Fomentaba el gasto, pero aparte ocultaba el gasto, te hacía creer que era una compra de juego y era una compra que iba directo a la tarjeta, cosas así como engaños.
Engaños que, de nuevo, si le pones más 18, entra en la ética. Pero lo pones en menos 18 y para mí entra en lo legal. Porque estás modificando la cognición, la plasticidad del cerebro, estás forjando conducta. Y un chico de 8 años, 9, es permeable a eso. Quizá ni siquiera tiene la capacidad de abstracción todavía en su maduración cognitiva para poder discernir lo que le está pasando. O dimensionar el valor del dinero. O dimensionar el valor del dinero, mucho menos lo que se le viene cuando en la tarjeta del padre aparecen 300, 500, $1000. Hubo casos de $13.000 de chicos que encima quedaron en loops de adicción. O sea, se diseñan los loops para que cuando termina el loop de comportamiento, dice clic acá, compré allá, usé la espada, entré al juego, gané, vuelvo, quiero una espada mejor. Y ahí el juego pone otra espada mejor y le pone otro valor. Entonces está diseñado. Yo te puedo decir que está diseñado y de hecho yo trabajo hace ya 7 años en deconstruir eso y armar un proceso productivo para poder prediseñar el impacto. Como la energía nuclear. Puedes hacer una resonancia, o sea, una tomografía y salvar vidas con toda la medicina nuclear, o puedes tirar una bomba. Una bomba, sí. ¿No? Entonces, el trabajo de la ética atrás de los videojuegos y las sociedades las tiene que tomar. Ese trabajo lo tiene que tomar. Roy, nosotros vamos a ir ahora a una nueva pequeña tanda y a la vuelta quiero, ya ahí sí nos metemos en el lado 100% positivo y a dónde podemos ir con todo esto. Enseguida volvemos con Es Más Complejo, hoy hablando de videojuegos y zonas aledañas con Roy Magariño. Ya venimos. Características cerebrales del niño, es como que juega, y tal vez mucho tiempo, demasiado tiempo para mi gusto, con estos juegos agresivos en los cuales le pega al bando contrario, mata personas o bichitos o lo que fuere del otro bando, luego resetea el juego y vuelven a aparecer, con lo cual la vida es natural, pegarle a alguien, matar a alguien, después reviven. ¿Sabes qué? Esto significa concentración atencional en un juego determinado, en el que se produce violentamente este tipo de situaciones que se introducen en el cerebro, no olvidemos las neuronas espejo, que en definitiva hacen una influencia interior de parte de lo que se percibe, luego en la vida real salen a la calle y hacen lo mismo con el vecino, o con el primo, o con el hermano. Nada más que si lo matan no vuelve. Claro, ese es el problema. Muchas de estas cosas están ocurriendo y me parece que esto nos lleva a situaciones difíciles. Primero que escuchar tu opinión. Es controversial porque lo que pasa en el mundo virtual no va al mundo real. Necesitas un puente. La parte teórica la puedes sacar de Johann Huizinga, que habla del círculo mágico, o lo puedes sacar de Jerome Brunner, de la psicología cognitiva, en relación a mundos verosímiles y mundos verdaderos. Hay un montón de teoría alrededor que marca que lo que sucede en la historia, pues si no leer un libro donde se habla o se ve violencia, o Game of Thrones, tendría que hacer que todos salgamos a decapitar gente a la calle, y no es así. Entonces, la relación entre ese mundo virtual y el mundo verdadero requiere de un traspaso. Las personas que juegan al juego y reciben esa narrativa, lo juegan adentro del juego. No es lo mismo un mouse liso, suave, cálido, donde un movimiento de dedo quizás genera toda esa violencia, que agarrar un palo, sostenerlo, ¿no? Fuerza de hombros, llevarlo, sentir al otro, los gritos, los sonidos. Digo, ese nivel de violencia de manifestar en la calle no es real ni tiene nada que ver con el videojuego. Tiene que ver con cómo se construyeron los significantes y los significados. O sea, de esa teoría, de toda esa base, es que hoy podemos pensar cuál es el verdadero rol y cómo le impacta el videojuego, ¿no? Pero es falso creer que porque jugás al videojuego después movés todo eso a la realidad. Quizá construís narrativas, pero de nuevo, es muy diferente. Jugar al Counter o al GTA y disparar un arma de fuego ahí no es lo mismo que tener el arma en un polígono. El retroceso del arma, la explosión, el casquillo, digo, todos esos estímulos sensoriales no están en el videojuego. Ni siquiera el acceso al arma está, o sea, es el mismo.
El juego hago clics y lo tengo, en la vida real no sé ni cómo hacerlo. Más allá del detalle de que si hay un chico de 6 años jugando al GTA, la pregunta es dónde están los padres. Bueno, sí, eso es lo que decíamos antes. Vos tenés que llevar, en vez de hacia por qué la relación directa con el videojuego, es qué estaba pasando en el contexto socioemocional de ese chico. Sí dice algo importante que tiene que ver con la neurona espejo, pero la neurona espejo no tiene que ver para con el videojuego, sino para con la persona que está al lado. La neurona espejo es, veo a un ser accionar y yo considero que esa acción es tan viable para esa persona como para mí, entonces la copio. Los chicos aprenden de los padres y hay un chiste, digamos, de humor muy interesante que el padre va caminando y le dice al hijo, cuidado con el pozo, y el hijo le dice, no, cuidado vos que yo voy por donde vos vas, ¿no? Como no me digas a mí lo que te va a hacer, hacelo vos que yo lo copio. Y eso es neurona espejo. O sea, neurona espejo tiene que ver con copiar comportamiento de otro ser humano. Voy a jugar solo un videojuego, ¿de quién copio? Si no estoy viendo a nadie. Quizás si veo jugar a otro puedo copiar lo que el otro hace, pero tiene que ser otra persona. Entonces, digo, son un par de falacias, pero sí trae algo súper importante, ¿no? Que hoy lo venía pensando justo cuando venía para acá, que tiene que ver con el concepto de violencia. En el videojuego, esa violencia, vamos a decirlo de esta manera, momentos narrativos donde existe una interacción con un bicho, aunque eso implique explosiones, qué sé yo, no es violento. Violento tiene que ver con el trato que tienen para con vos o vos con otra persona, tiene que ver con estados emocionales, tienen que ver con estrés físico también. Incluso si se están gritando, es físico porque vos recibís ese sonido en decibeles más altos de lo normal. Digo, tiene que ver con cómo vos recibís estímulos que te ponen en situación de violencia. En el videojuego no es tan así. Está construido, quizá un juego bélico, podés decir, no, bueno, ahí sí, porque caen bombas, porque Pero la sangre. Estoy en un teatro de guerra. Claro, pero de nuevo, es visual y sonoro. Te falta el olfativo, te falta el táctil, te faltan un montón de cosas para conectarlo con la realidad. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, hoy es debate, ¿no? Igual toda Hoy la es vida. debate. O sea, yo tenía 9, 10 años, jugaba al Wolfenstein y me decían, no, la violencia de los juegos. Y salías a la calle y yo Claro, bueno. Y no eras no tenía violento. acceso a un fusil primero. Primero. Pero si lo hubiera tenido, no sé, qué sé yo, era un videojuego, no me Exacto. pasaba. Era una virtualidad. Estaba encapsulada y la forma de acceder a ellos era con el joystick y la tele. Ahora, Sí. yendo a la parte educativa, porque Sí. tengo un puente divino. Hablamos de violencia y vos formaste parte del desarrollo de un videojuego Sí. educativo, Sí. de un videojuego que busca educar. Contanos un poco primero de qué videojuego hablamos, cómo funciona. Hablamos de Crónicas, ¿no? Sí, sí. Hoy sí de varios. Crónica de los Libertadores, bien. Crónica es un juego táctico bélico por turnos, histórico. Eso lo pone en un segmento muy nicho del mercado. Y lo que tiene es que el arco narrativo y todos los personajes están relacionados a las batallas independentistas sudamericanas. Vos vas a los juegos mainstream y tenés a Roma, Washington, a Napoleón, tenés a los de siempre, vamos a decir. Y después a otros personajes secundarios que también fueron mainstream de la historia universal. Pero es raro ver juegos históricos que hablen de historias regionales. Yo no soy el historiador, mi socio es el que sabe de historia, de verdad. Ese que tiene su biblioteca de... El otro día contaba 17 libros solo sobre San Martín, ¿no? Es el fanático de la historia. Y él me dice, pero escúchame, las batallas independentistas sudamericanas surgen a la par de las napoleónicas. De hecho, es una manifestación de lo mismo. Empiezan allá, entonces empiezan acá y es una construcción. Y después podemos ir a toda la narrativa masónica y si San Martín era o no masón y toda esa historia. Digo, viene como de algo mucho más grande. Entonces, pero bueno, ¿viste cómo es? La historia local queda relegada a lo local. Nosotros lo que queremos es levantar eso. Y lo hacemos como con 3 verticales, que son las que para mí hacen a la parte educativa verdadera y a la propuesta de valor verdadera. Una es Héroes Anónimos. Personajes femeninos,
hablamos de otros personajes que quizás fueron clave para el éxito de las batallas y que no se mencionan, o hablamos de cuánto acompañaron otras culturas, no sé, está toda la cultura afro, están los griegos, están los irlandeses. ¿Quién te cuenta que en las batallas estaba ese tipo de comunidades? O cómo es la relación entre los hacendados, las familias ricas, los esclavos, los realistas. Se cree que era una guerra entre España vamos a decirles, Y el gobierno local. y Argentina, ¿no? En ese momento no existía Argentina, pero digo, y locales, y en realidad todos eran españoles. La guerra era entre los locales y los ibéricos, pero todos eran españoles y además estaba todo el mix en el medio. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros personajes insignia es María Remedios del Valle. Y cuando nosotros diseñamos y tenemos el concept de María, ¿no? Que está con el traje, con todos los rasgos afro como corresponde, todavía no estaba en boca de todos María Remedios del Valle. Después hubo como un movimiento social y empezaban a resurgir, ¿no? Pero Macacha Güemes, Juana Zurduy, todos personajes. Por ejemplo, la historia de María Remedios del Valle. Y nosotros la vamos a seguir representando a través de la narrativa de María. Ella es esclava, su marido esclavo, su hijo esclavo. Mandan al marido y al hijo a la guerra. Y ella dice, yo no me voy a quedar sola. Me voy a la guerra como esclavos, todos como esclavos. Entonces, ¿qué hacía? Ayudaba, curaba heridos, no sé, hacía lo que podía para acompañar. María termina liderando un ejército o un batallón. Mi socio me corrige siempre en este punto porque me dice, no, bueno, la escala era de tantas personas, entonces... Pero bueno, vamos a decir un grupo de soldados que Belgrano le delega a ella. O sea, termina siendo una líder de ejército. Terminan las batallas y de eso queda una mujer que termina siendo vagabunda, que quedó en las calles, en la propia realidad de ella, hasta que la reconocen y le dan una pensión. Entonces, bueno, esa es la historia verdadera. Bueno, esa historia hay que contarla. Hay que contar la historia de Brown, que San Martín cruza los Andes porque Brown frena a los portugueses, con toda la batalla de Isla Martín García. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer a través del juego es incorporar toda esa información en los niveles bélicos con rigurosidad histórica, es decir, fuimos a museos, sacamos fotos, las batallas nacen de partes de batalla, no nacen de lo que un autor dijo O sea, nosotros buscamos información real, concreta, y después hacemos a un revisionismo histórico eligiendo al autor que más nos parece que respeta, ¿no? Porque hay también todo un sesgo de quien escribió. Obviamente, depende de la época también. Exacto. Después, bueno, Héroes Anónimos, bueno, la historia argentina, es el segundo, y todo lo que tiene que ver con cómo se aprende del juego. Porque si no, vos vivís una historia fantástica y listo. Pero nosotros tenemos mapeado cada pieza, en qué museo está. Si querés saber el fusil que está usando, bueno, lo podés ir a ver al Museo Militar, en Plaza San Martín. O sea, tenemos como el mapa armado, ¿no? Y un poco es federalizarlo también. Es en todas las regiones de la Argentina, que es algún plan que tenemos ahora de ir expandiendo, bueno, ir a todos los museos de todas las provincias y saber qué hay en cada uno. Y eso incorporarlo a un mapa, a un segundo nivel de lectura, que es el nivel narrativo del juego, para que en cualquier momento apretes un botón y sepas históricamente qué estás viendo. Fantástico. Eso lo hace Final Fantasy también, por ejemplo. ¿Eso está en desarrollo todavía? Está en desarrollo, sí, porque es un juego mediano, digamos. Sí, no debe ser barato. No es barato, no. Estamos hablando de varios cientos de miles de dólares. Entonces, bueno, vamos construyéndolo, sacando inversión propia, todo propio hasta ahora, de otros trabajos, o empezamos a construir alrededor del juego comunidad, entonces hay algunos miembros de la comunidad que acompañan en la inversión de juego, lo vamos presentando en eventos, vamos ganando concursos, ¿viste? Vamos como haciendo el trabajo de hormiga para poder terminarlo. Hay gente que se suma a trabajar ad honorem, porque quieren que este juego exista. Sí. De hecho, mañana... Sí, es curioso que arrancamos la charla hablando del Civilization y que es un juego de historia, de educación histórica, más allá de adictivo, extremadamente adictivo. Y terminamos hablando de esto porque es verdad, automáticamente en el Civilization no aparece San Martín. O sea, lo mencionan así al pasar.
Y cuando vos vas a cualquier ciudad del mundo hay una estatua de San Martín. Vos decís, ¿cómo es que es reconocido y no me aparece en ningún lado? Pero escúchame, el fuerte de California durante una semana fue nuestro. O sea, llegaron hasta allá en barco, por eso Nicaragua tiene una bandera similar, digo. No es menor. Y te voy a poner una propuesta extra que tenemos nosotros de valor, y es la independencia. Crónicas de los Libertadores habla de la libertad desde la mirada del oprimido. Cuando vos jugás al Civilization, vos sos el conquistador. El opresor. Cuando jugás a todas las sagas napoleónicas, sos el conquistador. No importa el juego bélico, sos el conquistador. Acá te liberás de la conquista. Y eso es una mirada cultural diferente, ¿no? Que es muy latina, es muy nuestra, pero que también está en juego, ¿no? Y no es tan fácil la implementación de eso, digamos, que la persona realmente perciba que está luchando contra una opresión. Bueno, nosotros trabajamos en que sí, ¿no? Y que se lleve una píldora ahí, quizá en el subconsciente, quizá en la experiencia final, pero que sume. Roy, no me queda otra cosa que agradecerte. O sea, sí, quedaron muchas cosas en el tintero, un montón. Sobre todo porque soy consumidor de videojuegos, entonces podría estar... Son esas entrevistas que uno dice, no, esta cosa, y tengo miedo de caer en la autorreferencia. Nuevamente, mil gracias por esta conversación que clarificó un montón de cosas. Espero que ustedes también. A mí me ayudó un montón. Gracias. Por favor. Así acabamos de escuchar a Roy Magariños hablando de los videojuegos, que es algo que a mí en lo particular me toca de cerca. Yo juego, no recuerdo una etapa de mi vida en la que no haya tenido videojuegos a mano, incluso ahora, ya habiendo pasado los 40, sigue siendo mi lugar de relajo cuando la cabeza ya no me da ni para leer 2 líneas de corrido. Es una industria realmente multimillonaria, es una industria que sigue generando polémicas, una industria que busca cruzar líneas y que cada vez que cruza una línea genera una polémica y a veces se recompone, y obviamente hay lugares que son un poco más oscuros, pero que mientras los padres acompañen a los chicos no hay ningún problema, y los adultos, bueno, sabrán qué es lo que hacen con sus vidas. Eso ha quedado bastante bien en claro respecto de todo lo que Roy nos aportó, con sus conocimientos también sobre el impacto en la neuroplasticidad y en la sociedad. Así que, nada, espero que este tema que parecía simple y que resultó ser más complejo haya vuelto un poco a los carriles del entendimiento y la simpleza. Yo los espero en la próxima de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo.